Muy buenas noches a todos, mi nombre es Claudia Tech y hoy quiero compartirles un poco de contenido acerca de un texto que estaba yo leyendo en la Biblia. Lo encontramos en el libro de Marcos 12, versículo 28. La pregunta pues es la siguiente, ¿no? Dice aquí, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Esta pregunta se le hicieron a Jesús, pero esta pregunta también es para nosotros. ¿Qué es más importante? ¿Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿O amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Sí? La gente piensa que con estos dos mandamientos, porque en apariencia son dos mandamientos, se abolió todos los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Muchos dicen, no, pues es que Jesús dio nuevos mandamientos. Ahora solo tenemos que cumplir 2 mandamientos y con eso ya estamos suficiente. Mas no saben que estos mandamientos son los 10 mandamientos divididos en 2, ya que los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos se dirigen a Dios y los otros 6 mandamientos se dividen para el prójimo. Entonces Jesús lo dice muy claro al final, ¿no? Dice, de todo esto depende la ley y los profetas, ¿sí? Entonces esto es lo que Jesús quiere decir, pero vamos a ver el contexto de todo esto, porque pues me gustaría contarles un poco cómo surgió esta conversación, ¿no? Cómo fue que se estuvo dando este evento, que fue quién le preguntó a Jesucristo esta pregunta: ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Dice Marcos 12:28, dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le contestó, el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Hasta este punto estamos viendo, pareciera, ¿no?, de que Jesús solamente está poniendo 2 mandamientos, porque dice, por ejemplo, aquí dice, ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y la gente dice, no, pues para que vean que los 10 mandamientos ya fueron abolidos en la cruz, ya Jesús dio 2 nuevos mandamientos. Pero como comenté al principio, no saben que estos 2 mandamientos fueron derivados de los 10, o más bien quiere decir, son los 10 mandamientos resumidos. La gente piensa que amar a Dios nada más es tenerlo en cuenta y ya. Pero Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo ni abajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice también, no jurarás por el nombre de Dios en vano. Y también tiene el 4º mandamiento, que es: acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo, dice, a tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esos 4 mandamientos son dirigidos hacia Dios. Esos son los primeros 4. Ese es el primer mandamiento del que habla aquí la Escritura, donde dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Y el segundo, dice Jesucristo, es semejante, dice aquí, el segundo dice, es igualmente, importante, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde encontramos esto en la ley? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás
no codiciarás los bienes de tu prójimo. Ahí están los otros 6 mandamientos que Dios nos manda para nuestro prójimo, y este es el segundo mandamiento al cual aquí Jesucristo se refiere. Pero ¿cuál de todos esos mandamientos es más importante? Esta pregunta no la hizo cualquier persona. Esta pregunta fue derivada después de un conflicto de ideas, ya que principalmente anterior a este suceso había una controversia. Los saduceos le preguntaron a Jesús, hicieron un debate, dice. De hecho, dice que esta persona que hizo esta pregunta estaba escuchando ese debate. ¿Cuál era la pregunta? Pues ese está en el capítulo anterior, vamos a dejarlo un poquito pospuesto. Pero Jesús había ahora sí que refutado todas las malas ideas y las malas enseñanzas que tenían los saduceos, ya que ellos no creían en el espíritu, no creían, ellos pensaban que no había una resurrección, ¿sí? Ellos tampoco creían en los ángeles. Entonces Jesús, después de hacerle, ellos querían entramparlo, ya que ellos siempre se agarraban en controversias con los fariseos, que tenían otras creencias religiosas, ¿sí? Entonces Jesús, después de esto, dice, les decía a todas las gentes, lo cuenta de una manera muy interesante, ya que antes de esta pregunta hubo un enfrentamiento entre saduceos, fariseos, pero de ahí contra Jesús, ¿no? Y dice aquí, pues como les comenté, ¿no? Dice, los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina de la vida futura, con sus recompensas y castigos. En estos 2 puntos, dice, diferían de los fariseos. Entre los 2 partidos, la resurrección era un tema de controversia. ¿Cuál era la controversia más grande? De que no había una resurrección. Y los fariseos decían, no, sí hay una resurrección. ¿Cuál de los 2 tenía razón? Pues Jesús lo dijo. Sí hay una resurrección, y es lo que nosotros como cristianos esperamos, la resurrección de los muertos en Cristo, ¿sí? Pero también había errores en las doctrinas de los fariseos, ya que ellos estaban, bueno, ahorita lo vamos a leer aquí, dice, con estas discusiones sus opiniones acerca del estado futuro se volvieron confusas. La muerte llegó a ser para ellos un misterio inexplicable. Debido a esos enfrentamientos que había entre saduceos y fariseos, los fariseos no tenían su confianza en lo que estaba escrito. Llegaron a dudar de que si había una resurrección, aunque ellos defendían la resurrección de los muertos, creían en los ángeles y creían en otras cosas que está escrito en la palabra de Dios, dudaban. ¿Por qué? Porque uno de los más estudiosos eran los saduceos. Los saduceos eran más apegados a la escritura. Y aquí nos deja una duda muy grande, ¿no? ¿Qué tan peligroso es saber la escritura y no entenderla? Podemos saber la escritura, pero no comprenderla. Porque los saduceos, una de las cosas donde Jesús arremete contra ellos es que ellos se creían totalmente aliados a la escritura. Ahora sí, como dice aquí, los saduceos se habían lisonjeado de que entre todos los hombres eran los que se adherían más estrictamente a las escrituras. Ellos decían, no, pues nosotros estamos más a lo que está escrito, ¿no? Los fariseos se dedican a hacer ceremonias, a hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Pero Jesús demostró, dice, que no conocían su verdadero significado. Conocían la escritura, aquí lo dice, pero no conocían su significado. No entendían realmente lo que la escritura quería dar a conocer, ¿no? Dice, este conocimiento debería ser grabado en el corazón por la iluminación del Espíritu Santo. Su ignorancia de las escrituras y el poder de Dios declaró que eran causa de la confusión de fe y de las tinieblas mentales en las que se hallaban. Esta parte es muy importante, porque dice aquí, su ignorancia de las escrituras y del poder de Dios declaró, eran la causa de la confusión de su fe y de las tinieblas mentales en las que se hallaban. Qué peligroso es conocer la escritura.
y no entenderla. Qué peligroso es. ¿Cuánta gente puede decir estudio la Biblia, pero no la entiende? La misma escritura, Jesús mismo cuando contesta a los saduceos, dice erráis las escrituras. Pero aquí me dice, ellos son los que sentían que estaban más apegados a las escrituras. Entonces, después de todo eso, Jesús les gana esa manera en la que ellos pensaban, porque Jesús les dice, sí hay una resurrección. Inclusive querían entrampar a Jesús. En el capítulo anterior, en el capítulo 22 o 21 de Mateo, dice que cuál fue la trampa que le habían puesto a Jesús. Entonces Jesús le dice, ignoran las escrituras y el poder de Dios, dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no creían en ese poder que Dios tiene para darle vida a los muertos. Ellos creían que la vida solamente era vivirla aquí y aquí se acaba, aquí termina y no hay más futuro en este mundo, ¿no? Entonces Jesús le dice, están ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ellos no confiaban ni creían en el poder de Dios. Entonces, de aquí se deriva esta pregunta. Llega una persona, porque también fue persuadida a tentar a Jesús. Aquí había una trampa también para Jesús. Sí, la gente decía, no, pues Jesús no se dedica a Dios, se dedica más al prójimo, ¿no? Y nosotros los fariseos primeramente está Dios, pero siempre se olvidaban de su prójimo. Entonces, se le hace esta pregunta a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Esta persona que le hace esta pregunta a Jesús era un escriba, una persona que se dedicaba a copiar minuciosamente lo que era la ley de Dios, los escritos de los profetas. Él escribía letra por letra. Se sabía la escritura de memoria, ¿sí? Y esta persona llega y era una persona entendida. De hecho, yo busqué para ahora sí que mostrar un poquito lo que era un escriba. Dice aquí, los escribas en la Biblia eran expertos en la ley de Moisés, dedicados a transcribir meticulosamente las escrituras, interpretar la ley, enseñar al pueblo. Actuaban, dice, como maestros, juristas, cronistas, teniendo gran autoridad religiosa, aunque en el Nuevo Testamento fueron fuertemente criticados por Jesús debido a su hipocresía y rigidez. Esta persona que va a hacerle esta pregunta a Jesús era una persona que enseñaba estos mandamientos, ¿sí? Y va y le pregunta a Jesús, ¿cuál de los mandamientos es más importante? ¿Cuál es de todos los mandamientos que me la paso escribiendo diariamente es la más importante? Y Jesús resume los mandamientos, los 10 mandamientos, en 2 partes. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. En esto, dice, se resumen los 10 mandamientos. La ley, dice, y los profetas, ¿sí? En esta parte, voy a seguir leyendo lo que dice aquí. Dice, el maestro, dice, de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante, dice. Este escriba era una persona sincera, porque él declara en este escrito, dice, esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, dice, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En esta parte yo estuve viendo en el deseo de todas las gentes. Hay gente que dice, o hay gente que va a la iglesia todos los días, ¿no? Y dice amar a Dios. Dice que está cumpliendo, ¿no?
puede decir que está adorando a Dios. ¿Por qué? Porque van a la iglesia y dicen, no, pues mi prioridad es Dios, no, pues la iglesia primero. Pero dejan a un lado, dejan descuidado la otra parte de los mandamientos de Dios, que es amar al prójimo como a sí mismo. Y me gusta mucho cómo lo dice el libro El deseado a todas las gentes. En hablando de este conflicto dicen, no se puede guardar el primero y violar el segundo, ni se puede guardar el segundo mientras se viola el primero. Cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. Le amaremos, dice, como a nosotros mismos. Únicamente cuando amemos a Dios en forma suprema será posible amar a nuestro prójimo imparcialmente. No podemos decir, yo no voy a la iglesia, pero no le hago daño a nadie. Siempre ayudo a los demás. Cuando me necesitan, allá estoy. Pero no voy a la iglesia y no hago nada de las cosas que Dios me pide que yo haga. Y tampoco podemos decir, no, yo voy a la iglesia, doy diezmos, doy ofrenda, leo la Biblia, estudio, canto en la iglesia, tengo una participación. Cuando a mi prójimo no lo tengo en cuenta, no ayudo, no estoy haciendo mi labor allá afuera con los necesitados. Son las dos cosas. No podemos violar uno de los mandamientos, dice aquí este libro, ¿no? Y Dios lo dice más que nada, ¿no? No podemos decir que amamos a Dios sin amar a nuestro prójimo. Y no podemos decir que amamos a nuestro prójimo y que también amamos a Dios por ayudarlo. Son las dos cosas. ¿Son los 10 mandamientos o no es nada? Por mucho que queramos engañarnos, ¿no? Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 1. Dice, si pensamos que tenemos comunión con Él, nos engañamos a nosotros mismos. A veces nos engañamos, ¿por qué? Porque realmente no hemos conocido la verdad, no hemos vivido la verdad como los saduceos. Y nos pasamos también como los fariseos, creyendo que por las obras que hacemos en la iglesia o fuera de la iglesia nos vamos a salvar. Pero dice la Escritura que la ley ahora sí que se hace totalmente cuando cumplimos estas dos cosas. Los 4 mandamientos que son para Dios y los 6 mandamientos que son para mi prójimo. En esos 10 mandamientos se hacen estos dos: amar a Dios y amar al prójimo. Y como dice el espíritu de profecía aquí, cuando Dios ocupe en el trono del corazón su lugar legítimo, nuestro prójimo recibirá el lugar que le corresponde. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar el amor que Cristo no hemos dejado que ponga en cada uno de nosotros. No podemos decir que amamos cuando ni siquiera conocemos a Dios, porque Dios es amor y el amor es tan inmenso, como una vez leí, ¿no? Se filtra por todos lados, se expande como una luz e irradia para todos. Entonces, cuando tengamos el amor de Cristo, amaremos a nuestro prójimo. Entonces, esa es la enseñanza de hoy. Espero que sea de provecho y de ayuda. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y gracias a los que vean este video completo, que realmente estén interesados. Que Dios los guarde donde quiera que estén y les dé entendimiento y sabiduría. Les deseo una buena noche, buen día, no sé a qué hora vean este video. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Tech y nos estamos viendo. Amén.